Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Realmente es bien bonito el Evangelio de la misa de hoy, este día miércoles de la octava de Pascua, porque nos relata una escena que la recordarás muy bien, porque aparece en este tiempo de Pascua varias veces. Es la escena de aquellos dos discípulos de Emaús que iban, hacia Emaús y se encuentran con el Señor. Por lo que sabemos, ocurre el mismo día de la resurrección del Señor y sabemos que, por lo que dice allí, que uno de ellos se llamaba Cleofás. El otro era amigo de Cleofás, pero no sabemos cómo se llamaba. Ambos dos se van de Jerusalén. Por el contexto de lo que se nos narra allí, da la impresión de que estaban tristes, lo dice de hecho, y que estaban pasando lo regular, quizás desanimados por todo lo que había pasado. Y podemos entender, o podríamos pensar también, que quizás están huyendo de Jerusalén porque tienen miedo a los judíos, porque ha muerto el Señor, porque han pasado cosas que ellos les han desconcertado. En fin, eso es una composición de lugar que podemos hacer. Se ha escrito mucho también sobre el sitio concreto donde está Emaús, donde era esa aldea de Emaús. Ahí sí que yo no te puedo decir mucho más porque no soy un experto en exégesis del Evangelio, pero se dan como varios lugares posibles donde podría estar esa aldea de Emaús. El caso es que el Evangelio cuenta cómo efectivamente se pone junto con ellos un personaje, un peregrino que va también hacia allí, o al menos hace ademán de ir allí. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Seguramente por la falta de... El Señor no quiso que lo reconocieran al primer momento porque era la manera que él tenía de poder hacerles entender lo que iba a pasar después. Y les pregunta, ¿de qué habláis? Te lo digo así un poquito como en lenguaje más vulgar. ¿De qué hablabais? Y ellos se detuvieron con aire, dice, entristecido. Es que este es el tema que yo quería que en este rato de oración tocáramos también hoy. Entristecido. Aire entristecido. Y el tal Cleofás le responde al viajero, ¿tú eres el único forastero que no sabes lo que ha pasado? Es decir, ¿cómo no vamos a estar entristecidos con todo lo que ha pasado? Como sigue diciéndole. Y Jesús le dice, ¿qué ha pasado? Y ellos ya cuentan. Hablan de Jesús Nazareno, hablan de un profeta poderoso en obras y palabras, hablan de cómo lo entregaron a los sumos sacerdotes y cómo también, ha muerto en la cruz. Y añaden, ha dicho que quizás vuelva a la vida, resucite, pero por así decirlo, están diciendo, eso no lo creemos. De hecho, algunas mujeres han visto efectivamente que el sepulcro está vacío, pero a él no le han visto. A él no le han visto. Claro, a partir de entonces es cuando el Señor
les dice: sois necios, sois necios y torpes para creer lo que han dicho los profetas. Y dice que a partir de entonces, es más, les dice, no era necesario que el Mesías padeciera para... Bien, a partir de entonces les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Claro, me paro aquí porque a mí me parece que esto es fundamental. La falta de fe de aquellos dos era evidente. El miedo también por el que huyen de Jerusalén. El encuentro con el Señor inesperado. De hecho, no le reconocen. Y cuando pasan las horas y le escuchan, y le van escuchando los argumentos que Jesús les va dando, y cómo va demostrando el Señor que efectivamente las Escrituras se iban cumpliendo en ese profeta del que ellos hablan, me imagino que el corazón de aquellos dos, Cleofás y el amigo, se iría encendiendo. Verían cómo sería como una luz que poco a poco las tinieblas de su tristeza se iba agrandándose hasta iluminar el corazón de aquellos dos y llenarlos también de fuego de amor. El hecho es que llegan a Emaús, él hace ademán de irse y les dice: no, quédate con nosotros, porque ya anochece, declina el día, cena con nosotros. Accede Jesús, y en la cena es cuando Jesús coge el pan, y en la fracción panis, la fracción del pan, le reconocen, y ahí desaparece. ¿Cuál es la conversación, la reacción de aquellos dos hombres cuando ha pasado aquello? Se llenan de una inmensa alegría y dicen: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos explicaban las Escrituras? Es decir, no iba entrando en nuestra alma oscurecida por la tristeza y la desesperanza, la luz de la fe en que aquello era posible y que se iban cumpliendo efectivamente las promesas. Además, le han visto. Es Él. Es el Señor. Y por tanto, recobran la fe. Tanto es así que vuelven corriendo a Jerusalén. Han cambiado la tristeza por la alegría. Han renovado esa tristeza que ellos tenían por una alegría inmensa, porque se han encontrado otra vez con el Señor. Así es. Mira, todos hemos pasado y pasamos seguramente por momentos y experiencias de fracaso, de tristeza. Incluso tenemos la conciencia de la incapacidad personal. De momentos en los que, sí, podemos decirlo así, nos hemos venido abajo. Nos ha parecido todo muy difícil, muy complicado. Incluso, pues en expresión vulgar, que se suele decir: oye, que se pare el mundo que yo me bajo. El caso es que el desaliento, por momentos quizás, y la desesperanza nos ha podido coger el corazón, o si quieres, agarrarlo de tal manera que no nos haya dejado lugar a la alegría. Y es así. Somos vulnerables.
muy vulnerables a los distintos tipos de derrotas que hay en nuestra vida, profesionales, sociales, familiares, etcétera. Algunos de esas derrotas, digamos, muy objetivas. Otras, no tanto. Nos cuesta estar contentos. E incluso podemos pensar que no tenemos motivos para estarlo. Porque tenemos limitaciones, porque económicamente es todo un agobio, porque tengo estos problemas, porque se nos acumulan los problemas, porque los días se hacen largos, porque el trabajo es intenso y a veces poco y mal remunerado, porque el agobio económico a veces nos quita la paz, porque, etcétera, ¿no? Perdemos la esperanza. Y sin embargo, tenemos que mirar como aquellos dos de Emaús a quien nos da la esperanza. Y no solo mirarle, sino escucharle. Porque Él es el que nos da la única respuesta verdadera. Haz, Señor, que desde la fe en tu amor vivamos cada día con un amor siempre nuevo en una alegre esperanza. En una alegre esperanza. Claro, es una esperanza muy concreta. ¿A qué me refiero? No es la esperanza del ingenuo o del happy, perdonad la expresión, del que todo es felicidad, ¿no? Es una esperanza que a veces cuesta y que, es verdad, tiene mucho que ver con la cruz. No está fundada, dice concretamente esto el Papa, no está fundada sobre lo que nosotros podemos hacer o ser, y tampoco sobre lo que nosotros podemos creer. Su fundamento, es decir, el fundamento de la esperanza cristiana, es lo más seguro que existe. Es el amor que Dios mismo nos ha dado a cada uno de nosotros. Es fácil decir, Dios te ama, todos lo decimos, pero cada uno de nosotros es capaz de decir, ¿estoy seguro de que Dios me ama? No es tan fácil decirlo, pero es verdad. Pero es verdad. Claro, la seguridad en un Dios que me ama sí que me da la esperanza. Así es. Aquellos primeros cristianos, testigos de la resurrección del Señor, aceptaron con fe lo que habían visto. El Espíritu Santo se derramó sobre ellos tras la resurrección del Señor y experimentaron con palabras, experimentaron con su experiencia y no solamente con su intelecto, que Dios era alguien realmente presente en sus corazones. Por supuesto, que Dios era alguien por el que Jesús, que era Dios, por el que vale la pena vivir y morir. Vivíais entonces sin Cristo. Erais, dice San Pablo, ajenos a la ciudadanía de Israel, extraños a las alianzas de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y con la fe y con la esperanza eso cambió, porque es una esperanza que no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que se nos ha dado. Pues pienso yo que Dios no deja de llamarnos a esa gran esperanza, que relativiza todas las demás esperanzas y excepciones. Nosotros necesitamos
hacer, dice ese texto, nosotros necesitamos hacer, concretamente el Papa Benedicto XVI, tener esperanzas más grandes o más pequeñas que día a día nos mantengan en camino. Pero si la gran esperanza que ha de superar a todo lo demás, aquellas no bastan. Esta gran esperanza solo puede ser Dios, que abraza el universo y que nos puede proponer y dar lo que nosotros solos no podemos alcanzar. Así es. ¿Qué necesito, Señor, yo? A la luz de estas palabras, a la luz de este Evangelio, a la luz también de lo que vivimos en estos días de Pascua y por tanto la octava en alegría. ¿Qué necesito yo, Señor? Pues yo diría que estar muy cerca de ti. Los de Emaús compartieron contigo una tarde entera en la que fueron testigos de algo que les hizo arder el corazón. Escucharte. Un largo camino en el que, acompañándote a ti, Señor, les abriste el corazón y les fuiste haciendo ver lo que ellos, sus ojos entenebrecidos por la desesperanza y la tristeza, no eran capaces de ver. Y tú fuiste renovando el ánimo de aquellos dos precisamente porque te escuchaban y porque fue una tarde de oración contigo, de hablar contigo. Y hablar contigo, Señor, a mí me remueve el corazón. Me hace cambiar. Me hace entender. Por tanto, yo concluyo de todo esto. ¿No será que tenemos que ser más rezadores? ¿No será que tenemos que tener más cercanía a Cristo para ver en Él todas estas cosas? ¿No será también importante que en este trato con Jesús, esa conversación que también tú y yo podemos tener con el Señor, vayamos encendiendo el corazón y llenándolo de esperanza? ¿Por qué no le cuentas al Señor en tu oración esa preocupación? Pero no tanto como el que llora para decir arréglamelo, sino como el que comparte lo que le preocupa y le agobia. Acepto, Señor, tu voluntad. Dejo en tus manos esto que te quiero contar. Porque precisamente a lo mejor a mí no se me ocurre nada de cómo arreglarlo o por dónde tirar para que se solucione. Pero me ayuda contártelo, estar contigo en la oración y contarte lo que me preocupa. Porque creo en tu resurrección y sé que tú vives. Y que por tanto a mí se me enciende el corazón al estar contigo hablando de estas cosas. Reza esto. Quizás el camino para que realmente yo pueda recuperar la esperanza sea tocar al Señor y dejarme tocar con el Señor, por el Señor. Así. Conocer el amor de Dios y dejarse tocar por Él para retomar desde esa experiencia el camino de la santidad. Dejarme transformar con Él en lo esencial, porque ese es el camino realmente que llenará mi alma,
Y entonces me daré cuenta de que vale la pena dar la vida, Señor, por ti. Cristo te mira y me mira, y te mira con una mirada amorosa, afirmativa, que ve cómo es tu corazón y ve el bien que hay en ti, el bien que somos, no solo que hacemos, sino que por ser lo somos, y que Él mismo nos concedió al llamarnos a la vida, un bien digno de amor, es más, digno del amor más grande, digno de tu amor. Por esto es importante que en esa vida de oración nosotros encendamos el corazón y encontremos en la oración el regalo que nos hace Dios continuamente. Déjate querer por el Señor. Permite que la mirada del Señor entre en tu alma, porque eso te ayudará a reaccionar con esperanza ante las caídas, ante los fracasos, ante los momentos malos, ante la tristeza e incluso ante las lágrimas. No te preocupes, llorar no es malo, llora de vez en cuando lo necesites. No pasa nada. Dios cuenta con nosotros para cambiar el mundo y llenarlo de su amor. Es que soy muy poca cosa, yo menos. Es que, ¿cómo se va a fijar en mi Dios si le he ofendido tanto y te ha perdonado tanto? Es que, ¿cómo va a la gente a escucharme si saben cómo soy? No te escuchan a ti, escuchan a Dios por medio de ti. Dejarte amar por Dios. Dejar que Dios a través de la oración te encienda el corazón como a los de Emaús. Dejarte mirar por el Señor. A aquellos dos, cuando Jesús parte el pan, que es un símil de la Eucaristía, se les abren los ojos y el corazón y lo reconocen. Si tú y yo fuéramos más tiempo, más veces, incluso diario la Eucaristía, reconoceríamos al partir el pan también al Señor. Me dirás, Padre, dice el Papa Francisco, me dirás, Padre, que yo soy muy limitado, soy pecador. ¿Qué puedo hacer? Cuando el Señor nos llama, no piensa en lo que somos, en lo que éramos, o en lo que hemos hecho o hemos dejado de hacer. Al contrario, Él, en ese momento que nos llama, está mirando todo lo que podríamos dar, todo el amor que somos capaces de contagiar. Su respuesta es siempre el futuro, al mañana. Jesús se proyecta siempre al horizonte. Es por tanto la esperanza de esa mirada de amor del Señor que afirma cuando te mira y cuando ve cómo eres y cuando ve que tu corazón a veces duda, se tambalea o que te es difícil seguirle. Te mira el Señor, es como si te dijera: oye, qué bueno que existas. Qué maravilla es tenerte cerca de mí. Qué maravilla es que seas mi amigo, mi amiga. Y escucharte en la oración. Me has costado, sí, toda mi sangre, pero ha valido la pena, porque sé que con este sacrificio mío
podido salvarte, darte la oportunidad de que tú te acerques a mí. Y por tanto, que esa cercanía, ese ser tú como yo, ser otro Cristo, te haya encendido el corazón y hagas tanto bien. Es como si el Señor me dijera, oye, te necesito en la tierra y te necesito sereno, con paz, con alegría, con serenidad. Así te necesito. Dejarse amar por el Señor, te decía. Dejarte amar por el Señor. ¿Qué seguridad nos da esto? ¿Cómo de esta manera nacerá el deseo de retomar el camino? Los de Maús huyeron, se iban para afuera, volvieron otra vez y seguro que después empezaría su camino también para anunciar lo que ellos habían vivido. Se lanzarían al mundo entero para dejar en él la huella de Cristo. ¿Cuántas veces aquellos dos contarían el encuentro con Cristo cerca de Maús? ¿Y con qué alegría lo harían? Ellos efectivamente eran conscientes de que muchas veces podían tropezar o que no siempre lograrían lo que se habían propuesto. Pero eso no es lo que cuenta. No. Lo que contaba realmente para ellos después de ese encuentro con Jesús es saber que Jesús les amaba. Seguir adelante con la verdad puesta en Cristo. Como dice la liturgia, expectantes beatan spem, despiertos y atentos a su alegre esperanza. Así, despiertos y atentos a su alegre esperanza. Es Él quien nos salva y es Él que cuenta con nosotros para salvar al mundo y la paz. Dios nos ha creado para estar de pie. Nos ha creado para andar. Nos ha creado para que seamos felices. Nos ha creado para que tengamos esperanza. Y en estos días se renovará al contemplar la resurrección del Señor. Qué bueno es que tú también esa alegría y esperanza entre tu corazón se transmita a través de todo lo que haces, incluso de cómo sonríes, de cómo hablas, de qué hablas, hasta de qué cantas, porque de la canción, también de tu propia vida, de que estás tan contento, tan alegre, por lo que el Señor ha hecho contigo, que lo transmites a los demás. Porque el bien y la felicidad de por sí mismo es difusivo. No perdamos la esperanza. Como te he dicho antes, expectantes beatan spem, despiertos y atentos en una alegre esperanza. María, causa de nuestra alegría. María, maestra del buen humor. María, spes nostra, esperanza nuestra. A ella tenemos que acudir siempre. Y más en estos días en los que vamos recorriendo en los diversos etapas y en los diversos evangelios los encuentros con el Señor, con Jesús resucitado. Terminamos nuestra oración ya. Lo hacemos convencidos de que también nosotros somos caminantes y también nosotros nos encontramos con el Señor. Ojalá que seamos capaces de que en ese encuentro con Cristo llenarnos de ardor como aquellos de Maús y volver otra vez para comunicar a los nuestros
Cristo ha resucitado. Aleluya. Cristo ha resucitado. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.